En el debate final para aprobar el Plan B de la reforma electoral de AMLO, la senadora Josefina Vázquez Mota, del narcopartido Acción Nacional, señaló esperanzada que es necesario que sea la Corte quien resuelva, porque según ella, el Plan B electoral es violatorio de la Constitución. Además, advirtió falsamente que no solo se busca afectar al INE y que se acaba con el principio de paridad en las candidaturas, finalizando su perorata no sin antes lucrar con los niños para chantajear emocionalmente e invitar a las marchitas pedorras de la oposición para defender las instituciones corruptas como el INE y a los zampones como Genarco García Luna. Tras escuchar a la panarca desviadora de recursos para los migrantes, la senadora Eunice Romo del PES señaló tajante que la reforma electoral ya fue discutida y lo que se busca es perfeccionar la ley para que no se aplique la mal llamada cláusula de vida eterna, es decir, el Plan B de AMLO ya está aprobado, y que los opositores solo dirán mentiras y convocarán a movilizaciones con falsedades para defender al instituto que avaló fraudes electorales, mismas mentiras que utilizarán para tratar de frenar el Plan B con sus cómplices en tribunales, que ya hasta descongelaron las cuentas de la esposa de Genaro García Luna. Finalizó contundente. Veamos enseguida cómo Josefina Vázquez Mota es pulverizada por la senadora Eunice Romo, de la 4T, por convocar a sus marchitas para tapar a Genarco García Luna y defender al corrupto INE. Muchas gracias, presidente. Les pido, por favor, poner atención a la oradora, amable asamblea. Con su permiso, presidente, senadoras, senadores. El llamado Plan B electoral es sin duda violatorio de la Constitución, atenta contra la democracia y es el camino hacia el autoritarismo. Ese autorismo que se afianza cada día desde el poder y que destruye a su paso instituciones, personas, trayectorias sin límite alguno. Amenaza el avance de la participación política de todas y todos en nuestro país. Pero hoy permítanme referirme particularmente a nosotras, las mujeres, porque en esta tribuna hemos defendido, más allá de las siglas partidistas, los derechos de nosotras las mujeres y la gran dificultad y lucha que ha llevado durante décadas y años llegar a este momento. La mayoría aprobó ya el llamado Plan B electoral y es necesario hoy que sea la Corte quien resuelva. Y por cierto, hoy tengo mucho más aliento que hace algunas semanas sobre la Corte, porque la presidenta de la Corte ha demostrado a lo largo de su vida y su trayectoria ser leal solamente a la Constitución y a nadie más. Y es en la Corte donde se resolverá este atropello histórico a nuestra Constitución. ¿Qué pasa con nosotras las mujeres frente a este Plan B y a este sistema cada vez más autoritario? Se acaba prácticamente el principio de paridad en la postulación de candidaturas, pues va a quedar a discrecionalidad de los partidos. Escuchamos en la Junta de Coordinación Política a especialistas en la materia, a organizaciones de la sociedad civil organizada, escuchamos a personal del INE, que no a las consejeras y consejeros que aquí estuvieron, pero quienes tomaron el uso de la voz fueron pues este personal del INE que lleva años haciendo una tarea que nos ha permitido este andamiaje democrático. Y quiero decir con enorme preocupación desde esta tribuna que casi todos los caminos de la reforma electoral que la mayoría aprobó del llamado Plan B terminan en la nulidad electoral. Nos llevan a anular las elecciones, lo cual quiere decir que nos llevan a esto que se ha señalado, a arrebatar la voluntad ciudadana, a arrebatar la voluntad de las urnas y apropiarse de ellas para decidir el resultado de la elección. La verdad es que yo ya estaba bastante preocupada antes de este encuentro y después del mismo mi preocupación fue aún mayor y por eso presento hoy este voto particular en contra. El principio de paridad, hay que recordar, en la postulación de candidaturas y dirigencias partidistas quedará entonces pues al antojo de los partidos políticos. La reforma prácticamente ata de manos a las autoridades electorales al quitarles la competencia para rechazar candidaturas de personas que han cometido violencia política en razón de género, que es uno de los logros que habíamos construido conjuntamente. Pero no termina aquí. También este Plan B negará la posibilidad de cancelar candidaturas a deudores alimentarios o que han ejercido violencia familiar o violencia sexual en contra de las mujeres, contempladas ya en la 3 de 3 contra la violencia, a pesar de que esta medida ya ha sido declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta norma, por si no fuera suficiente lo anterior, no considera importantes las medidas introducidas por las autoridades electorales para garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en condición de igualdad
ni en la jurisprudencia emitida por los tribunales electorales para tutelar dichos derechos. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, la obligación de postular igual número de mujeres y de hombres en distritos o municipios de alta, media y baja competitividad para los respectivos partidos, y lo reduce a solo 2 bloques de alta y baja competencia, lo que evidentemente disminuye las posibilidades de ganar. Además, dañará el acceso equitativo de las candidatas al financiamiento público para campañas. De por sí, que históricamente ser candidata y ser mujer enfrenta mayores desafíos, obstáculos, limitaciones, dificultades. Con este plan B debemos estar conscientes, esto se va a agudizar. Va a dañar los tiempos en radio y televisión, no va a dar la garantía para las mujeres que están postuladas para competir en igualdad de condiciones. Sobre la postulación de los grupos tradicionalmente discriminados, pues también quedarán al árbitro de los partidos políticos al negarse a la autoridad la posibilidad de regular la asignación de estas candidaturas. Quiero hacer un reconocimiento amplio a uno de los colectivos que ha venido insistiendo en todos estos años, a la Red de Mujeres en Plural, a la sociedad civil, funcionarias, académicas, periodistas, artistas, activistas, que con algunos de estos argumentos, entre otros, han manifestado su preocupación y su rechazo absoluto a este plan B y a este atropello constitucional sin precedente. Aprobar el texto de este dictamen que hoy se presenta sería inconstitucional, porque viola el proceso legislativo que justamente establece nuestra Carta Magna. Es necesario insistir que esta reforma político-electoral representa el mayor de los riesgos para un sistema democrático y el ejercicio de las libertades. Quiero terminar planteando algunas preguntas. ¿Qué México vamos a dejar a las niñas y a los niños en materia democrática? ¿Cuántas libertades vamos a dejar a las niñas y a los niños que no tienen voz y a los adolescentes, pero que tienen el derecho a un país con libertad y con democracia? El plan B no solamente destruye al INE, el plan B no es solamente el final de una institución como el Instituto Nacional Electoral. Lo más grave es que el plan B es apenas el inicio de una destrucción mayor. No termina con el INE. El plan B es el inicio de una destrucción mayor que no importa las siglas partidistas que tengamos aquí, no importa nuestro origen, no importa la sexualidad que tengamos, va a terminar destruyendo las libertades para cada una y cada uno de nosotros. No queremos un país como Nicaragua, donde por cierto se ha guardado un silencio vergonzante frente al atropello de todos los nicaragüenses que luchan por la libertad y la democracia. No queremos dictaduras que hoy desde aquí, de este gobierno, se premian y se reconocen o se guarda silencio frente a ellas. Queremos un país libre, queremos niñas y niños que sepan que viven en un México con ejercicio de libertad de expresión y del resto de las libertades. Y esta pérdida de libertades no va a distinguir entre quienes estamos aquí. Termino diciendo, presidente, esta reforma no es el fin del INE, es apenas el principio para terminar y destruir el resto de las libertades. A la Corte corresponde ahora resolver sobre la inconstitucionalidad de estos caprichos y este camino autoritario. Confiamos en la Corte y confiamos también en una ciudadanía que marchará este domingo en defensa de la libertad, de la democracia y de México también. Es cuanto, presidente. Con su permiso, presidente. Bien y de buenas, como el plan B. Así estamos el día de hoy. Estamos aquí para discutir y votar los últimos detalles de la reforma más exigida por el pueblo de México, el plan B. Estamos aquí para aclararles cómo se lleva un proceso legislativo, porque ustedes vienen a retomar algo que ya discutimos y que nos tardamos muchísimo en una sesión en diciembre. Pero bueno, la historia de esta minuta, se las recuerdo, nos dicta que hay cambios que no siempre son comprendidos en el momento que se plantean. Entiendo que una reforma como esta siempre será controversial y sujeta a modificaciones por parte de todas las voces que comprendemos este Congreso. Nadie aquí puede afirmar, y no los he escuchado, decir que las instituciones de nuestro país no son perfectibles. Cuando llegó al Pleno en diciembre pasado el dictamen que venía de la Cámara de Diputados, consideramos que este documento podía mejorarse. Es más, era una exigencia de la oposición para evitar caer en violaciones a la Constitución y a la autonomía de los otros poderes. En esa larga sesión
Se presentaron un sinfín de reformas y dimos espacio a cada una de las fracciones para que se posicionaran al respecto. Mentira, le mienten a la gente. Hoy no estamos votando otra cosa. El día de hoy solo estamos atendiendo lo que nos quedó pendiente. Esta reforma prosiguió con el trámite legislativo correspondiente y el lunes pasado llevamos a cabo la discusión y aprobación del dictamen sobre ese pendiente y último detalle. El dictamen que nos llegó a las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos mencionaba que se reservaba para futuras discusiones la modificación al artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, relativa a la distribución de votos mediante la figura de candidatura. Sin lugar a duda, muchos de nosotros consideramos que esa última cláusula de vida eterna para los partidos debía eliminarse y que en estricto sentido iba contra el espíritu de nuestras luchas. Estábamos a tiempo y estamos a tiempo de perfeccionar la ley. La oposición no tendrá comentarios el día de hoy en contra de la eliminación de esta clausura durante esta sesión. Sin embargo, sí tendrá argumentos falsos para luego invitar a llevar a los tribunales, que dicho sea de paso, son sus aliados. Tribunales que si no les da miedo negar ese tipo de amistades, el día de hoy descongelan las cuentas de una persona que debería de estar también vinculada a un proceso legal. Pero más allá del proceso legislativo que hoy describo, la conclusión a la que llegamos es que no quieren un sistema que fortalezca al Estado mexicano democrático, porque no quieren un sistema de partidos institucional y no quieren que se acaben los derroches de los recursos de los mexicanos y las mexicanas. Van a salir a marchar, vienen aquí a utilizar esta tribuna a hacer una convocatoria, pero ni siquiera tienen el conocimiento de cómo se hace una marcha. Van a marchar por un instituto que avaló fraudes electorales y que como consecuencia de eso, porque sí hay consecuencia, teníamos servidores públicos deshonestos, corruptos y con vínculos con el narcotráfico. Hoy, mi grupo parlamentario votará a favor de esta reforma que es necesaria para la democracia. Y eso nos enorgullece muchísimo. Es cuanto, presidente. No necesité más de 5 minutos para poderle decir la verdad. Gracias. Muchas gracias por su respeto al reglamento. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.